tema novedoso que lamentablemente nos está afectando y vamos a tratar de abordarlo en este taller desde una perspectiva doble. Por un lado, desde una perspectiva jurídica, porque es nuestra formación de base, y por otro lado, desde la perspectiva de la metodología de la investigación científica, que es algo que no se suele hacer en los cursos de Derecho. En los cursos de Derecho no se suele abordar la metodología de la investigación científica, sino que eso es algo más bien una disciplina que está ampliamente desarrollada en las ciencias sociales, en la sociología, en la ciencia política, pero no tanto en el derecho, y sin embargo la metodología de la investigación nos permite identificar un problema legal, desde cualquiera de nuestros roles, ya sea como abogados litigantes, como asesores, como operadores jurídicos que trabajan en la justicia. Es algo central para nuestro trabajo como abogados, pero que sin embargo en nuestras facultades, en las facultades latinoamericanas, no es tan común que podamos tener este tipo de clases. Entonces, el taller, la propuesta que hoy estamos trayendo aquí, busca enlazar ambas cuestiones. La situación de la pandemia, que está generando una serie de problemas muy graves, y que todavía ni siquiera sabemos cuáles son las consecuencias finales, porque lo estamos viviendo sobre la marcha, y el método científico para poder pensar cómo abordar los problemas que genera la pandemia, en especial en relación a los derechos humanos y a la vigencia de los derechos humanos, desde una perspectiva científica. Bueno, por el momento somos pocos en el grupo. Espero que más adelante se vayan sumando más asistentes al taller. A mí me gustaría compartirles unas diapositivas para trabajar. Les adelanto que la propuesta que tenemos con Omar es una propuesta participativa. Sabemos que tenemos la limitación del espacio virtual, pero en sentido contrario, en realidad lo que pensamos es que la reunión en Zoom nos permite hacer que la actividad sea mucho más participativa, porque ustedes van a poder ver al mismo tiempo que nosotros el material que vamos a estar compartiendo. Entonces les pido, por favor, que traten de participar. A nosotros nos interesa mucho poder recibir los comentarios de ustedes, las preguntas, porque este es un tema que estamos trabajando sobre la marcha. O sea, la pandemia nos ha agarrado a todos lamentablemente de sorpresa, y como es un taller colaborativo, la idea es generar ideas. Entonces, hoy y mañana vamos a ver una introducción a los derechos humanos y cuáles son sus afectaciones desde, digamos, todo lo que genera el COVID, y el miércoles y el jueves van a trabajar especialmente con Omar la segunda pata de este taller, que es, como les decía, la del método científico para identificar problemas legales. Les hago una pregunta, ¿hasta ahora está todo bien? ¿Se escucha bien? Si me... Se escucha. Perfectamente, la copiamos bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar y voy a compartir estas diapositivas. Bueno, este es el título del taller. Les confieso algo que es bastante evidente. Es la primera vez que podemos dictar este taller porque, bueno, la situación hace que tengamos que, ante el desconcierto inicial de no saber lo que está pasando, no saber cómo actuar, hubo un momento en que hubo que empezar a tomar acción, y nosotros como investigadores y docentes decidimos preparar una propuesta para empezar a abordar el tema de la pandemia, porque claramente los casos vinculados a la pandemia, a la afectación de derechos humanos, están llegando ya a los tribunales, y ojo, a los tribunales que están abiertos, porque sabemos que una de las consecuencias que está teniendo esto con las medidas de confinamiento es que muchos tribunales no estén funcionando. Y ya eso nos plantea una pregunta sobre la vigencia de los derechos humanos, porque una de las garantías mínimas que no es posible suspender jamás, ni siquiera en condiciones de desastre natural, digamos, en condiciones de derogación de derechos, como suponen
las medidas de confinamiento que hay en nuestros países. Una garantía mínima es la del acceso a la justicia y la posibilidad de interponer habeas corpus y amparos. Entonces ya eso, digamos, lo menciono, no porque lo vayamos a ver ahora a continuación, pero realmente la pandemia tiene un espectro tan amplio de afectaciones a todos los derechos, y por supuesto hay algunos que los podemos ver de una manera mucho más clara, como el derecho a la salud, el derecho a la circulación, entre otros derechos, pero realmente son muchísimos y tienen distintos grados de gravedad según la persona a la que le genera la afectación, porque una de las cosas que vamos a ver en este taller es que la mirada jurídica nos va a permitir ver que no es lo mismo la afectación que va a recibir una persona que tiene una situación de discapacidad en esta pandemia y, por ejemplo, tiene, digamos, por ejemplo, una discapacidad motriz. Entonces ya la situación del confinamiento, de que no circulen vehículos, ya implica una serie de dificultades para que pueda realizar otro tipo de cosas. Esto va desde tener que buscar medios de abastecimiento que seguramente sean mucho más caros, no poder ir al hospital. Una de las cosas que estamos viendo es que las personas han dejado de ir a los hospitales para controlarse enfermedades preexistentes por miedo a contagiarse. Entonces, esos son afectaciones a distintos derechos que vamos a ver a continuación. Me gustaría primero, esto fue un paneo muy general sobre lo que vamos a ver, me gustaría primero introducirles esta propuesta. Esta propuesta, cuando hace 2 meses aproximadamente, Max Olivares, el director de CIDE, tuvimos una conversación con él y dialogamos sobre distintas cuestiones vinculadas a esta situación, la incertidumbre que genera, que lo que vemos es como de a poco vamos teniendo cada vez más restricciones y, por ejemplo, esto mismo que mencionaba Edgar, el tema de cómo estamos sobrecargados de trabajo porque nuestra casa se convirtió en nuestra oficina. Entonces los chicos no van a la escuela, ¿y quién se encarga de estar ayudándolos a realizar las tareas de la escuela? Y al mismo tiempo, ¿quién se encarga de hacer el trabajo que hay que hacer igual? ¿Y quién se encarga de realizar las tareas domésticas? Entonces, frente a todo este mar de incertidumbre, pensamos que sería muy positivo empezar a diagramar propuestas, identificar herramientas que nos permitan a nosotros como operadores jurídicos poder ir avanzando, digamos, ¿cómo decirlo?, de una manera bastante coloquial, ir cortando la maleza, ¿no? Que nos permita tener más claridad sobre lo que está ocurriendo en el nivel del derecho, porque claro, son los profesionales de la salud, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, las médicas, los epidemiólogos, los que están en la primera línea de el combate al COVID. Pero nosotros también como operadores jurídicos tenemos que prepararnos y tenemos que ver cómo identificar la cuestión legal y cómo no solamente identificarla, sino cómo fundamentarla. ¿Y qué es lo que esperamos desde el derecho? Es decir, ¿cuál es la expectativa que tenemos del derecho? ¿En qué medida el derecho nos puede ayudar a darnos respuestas frente a esta situación donde hay tanta incertidumbre? Y es evidente la incertidumbre que hay, porque empezamos a ver la cantidad de webinars, de charlas que se han ido desarrollando en estos 2, 3 meses, 4 meses, que demuestra que esto es una situación totalmente nueva, para la que nadie estaba preparado, y lo más proactivo, lo más eficiente es efectivamente empezar a buscar herramientas. Entonces, esta propuesta disculpen que no tengo coronavirus, tengo algo en la garganta. Esta propuesta es desarrollada gracias al apoyo de CIDE y al apoyo del GIADH, que es el Grupo Interamericano de Docentes e Investigadores en Derechos Humanos, que dirige Omar Arandiarzabe. Bueno, ahora sí vamos a empezar a ver los contenidos de este taller. ¿Cuál es el esquema que pensamos? Tenemos 4 sesiones. Tenemos hoy, mañana, miércoles y jueves. Entonces, hoy lo que vamos a ver es una primera introducción
sobre cuáles son los enfoques de los derechos humanos, que nos van a permitir avanzar en poder identificar el tema. Todo en este taller se orienta a identificar el tema. Por eso es que el título es precisamente, no el título, discúlpeme, el enfoque es legal y metodológico. La segunda sesión, que es mañana, vamos a ver distintas herramientas legales que nos permiten abordar el tema de la pandemia. Eso en realidad lo vamos a empezar hoy, pero lo vamos a continuar mañana. El miércoles con Omar vamos a presentar el enfoque de la metodología de la investigación y de qué manera es posible aplicarla en este contexto, y vamos a ver distintas herramientas para identificar el problema legal. Y aclaramos que es el problema legal porque, claro, también podríamos identificar el problema desde otras perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de la medicina, desde la perspectiva de la política, de las relaciones internacionales, desde la perspectiva educativa, pero nosotros lo vamos a hacer desde la perspectiva legal. Y finalmente, el jueves es una sesión absolutamente colaborativa y participativa, en la cual se espera que ustedes, los asistentes de este taller, puedan presentar propuestas de temas de investigación. Entonces, ¿por qué lo pensamos de esta manera para el jueves? Hoy vamos a ver herramientas para entender cómo la pandemia afecta a los derechos humanos y cuál es la respuesta que pueden dar los estados y las personas, los particulares. Con esas herramientas y con las herramientas que vamos a ver el miércoles sobre la identificación del problema desde un punto de vista metodológico, ustedes van a poder elaborar una propuesta de tema de investigación. Únicamente lo que vamos a pedir es eso, es identificar un tema de investigación, basado, por supuesto, en el contexto de la pandemia. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Cualquier cosa, si hubiera alguna duda, algún comentario que de hecho a mí me gustaría, si alguien tuviera un comentario para compartir, simplemente puede colocar la manito que permite Zoom, y a mí me va a aparecer y yo voy a poder avisarles para que puedan participar. Bueno, entonces, una caja de herramientas. ¿Por qué una caja de herramientas estamos pensando? Estamos pensando en la siguiente caja de herramientas, fíjense. Una caja de herramientas basada en el derecho internacional de los derechos humanos. Y estas son las 10 herramientas que vamos a ver de hoy a mañana. Estas herramientas, como les decía, están basadas en el derecho internacional de los derechos humanos. Creemos que, a pesar de que todo es nuevo, todo es incertidumbre, y obviamente que no hay en este momento un instrumento legal abocado a la pandemia, creemos que el derecho internacional de los derechos humanos proporciona un marco seguro, concreto y con estándares ya declarados, desarrollados por distintos organismos internacionales que permiten entender cuáles son las obligaciones de los estados en este contexto y cuál es el alcance o cuál es el contenido de los derechos de las personas frente a la pandemia. Porque la pandemia no es solamente la pandemia, no es solamente el virus, sino que es todo lo que genera. Y en muchísimos casos la pandemia lo que viene a generar es a agravar condiciones previas de desigualdad. Es claro, ya a la fecha, que la pandemia lo que hace es agravar la situación de personas que ya estaban en una posición de vulnerabilidad. Y por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos la mayor parte de las personas fallecidas por el COVID son personas afrodescendientes, sometidas a una discriminación histórica, a una discriminación estructural, donde la mayoría de las personas afrodescendientes es sabido que no van a acceder a cargos o a posiciones de toma de decisiones, donde la mayoría no tiene acceso a un seguro médico. Precisamente estaba viendo ayer un video donde se había realizado una investigación en Colombia, que es un país que tiene una amplia población afrodescendiente, y la investigación se había realizado a partir de un experimento en una escuela primaria, y se le había dado
a un grupo de niños 2 muñecos, uno blanco y uno negro. Y entonces les empezaban a hacer preguntas a los niños que debían tener 5 años, 6 años, y les decían, de estos 2 muñecos, ¿cuál te parece que es bueno? Y todos señalaron al blanco. ¿Y cuál te parece que es malo? Y todos señalaron al negro. ¿Qué te parece que va a ser este muñeco, el muñeco negro, cuando crezca? Y había respuestas variadas, pero todas apuntaban a remarcar algo negativo. Entonces, por ejemplo, un nene decía, bueno, es que este muñeco cuando crezca va a dedicarse a golpear a las personas. Y el muñeco blanco va a cuidar a las personas. Entonces, ya hay estereotipos y hay cuestiones culturales que hacen que ciertos grupos se encuentren en una situación de desigualdad que se origina en raíces históricas y en raíces estructurales. Entonces, una de las primeras cuestiones que me parece importante que tengamos en cuenta es este punto. Ahora voy al chat. Ahora termino esta oración. Es este punto. La pandemia viene a agravar condiciones previas de desigualdad. Y eso es importante porque pone en marcha, activa un mecanismo del derecho internacional de los derechos humanos que exige por parte de los estados una debida diligencia respecto de grupos que están en situaciones de desventaja. Entonces, si estos grupos están en una mayor situación de desventaja, el Estado tiene que hacer aún más por estos grupos. Y cuando decimos que tiene que hacer aún más, estamos pensando efectivamente en los recursos presupuestarios. Voy a ir al chat. Perfecto, ¿todo? Bueno, muchas gracias, Jessica, bienvenida. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros consideramos que el derecho internacional de los derechos humanos es el marco adecuado para pensar la pandemia. Pero vamos a ir un poquito atrás. Ahora vamos a ir a las cajas, a las distintas herramientas que tiene esta caja. Y la idea es que al finalizar esta clase, al finalizar la clase de mañana y el jueves, cuando terminemos el taller, podamos sentir que esta caja la llevamos a nuestras casas, en realidad a nuestra sala, porque estamos en nuestras casas, que la llevamos llena de herramientas para poder abordar estas cuestiones de la pandemia. Vamos a continuar ahora con la idea del enfoque de caja de herramientas. Este es un enfoque pedagógico que asume, por supuesto, una tarea de colaboración entre docentes y participantes. Es una tarea de mutuo aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense que nosotros estamos hablando en términos generales, ¿no? Yo en este momento estamos hablando con ustedes que se encuentran en Ecuador, algunos en Bolivia, y estamos planteando normas generales o herramientas generales que tienen que ser adaptadas al contexto específico. Entonces, esta caja de herramientas tiene una cierta flexibilidad. Por eso es que la tarea final va a consistir en la identificación del problema de investigación. ¿Por qué? Porque ustedes van a tomar esta suerte de paraguas de techo para aplicarlo a un caso concreto, a un caso específico, donde definitivamente van a tener que tomar el contexto de ese problema que ustedes identifican. A mí me gusta tomar la metáfora del pastelero. Digamos que nosotros lo que vamos a hacer en este taller es proveer la base del pastel y vamos a brindar recetas sobre distintos pasteles. Un cheesecake, un queque de vainilla, una torta de chocolate, pero cada uno de ustedes va a definir cómo hace ese pastel, si le coloca chips o no, si le coloca leche de almendras, si le coloca leche de vaca, si no le coloca, si es un pastel apto para celíacos. Entonces, a lo que voy con este ejemplo, con esta metáfora, es que esas herramientas que vamos a ver hoy son marcos generales. Digamos que el derecho internacional de los derechos humanos plantea obligaciones generales
y obligaciones específicas, pero aún así las obligaciones específicas tienen que moldearse al caso particular. El derecho internacional de derechos humanos se aplica de una manera casuística, como el derecho en general. Entonces, a mí me gustaría, finalmente, antes de comenzar con las herramientas, compartirles una de las premisas que tiene este taller y que se basa en las premisas que tiene el GIADH, el Grupo Interamericano de Investigadores y Docentes en Derechos Humanos, y esta premisa es que el conocimiento permite transformar la realidad. Nos permite ser protagonistas en las transformaciones de nuestras sociedades, de nuestras vidas, de nuestras familias, y aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos, darlos vuelta, crear nuevas ideas. Entonces, lo que les proponemos con este taller es que ustedes puedan tomar estas herramientas y empezar a abordar todos los problemas que van a ir llegando, porque esto, como todos sabemos, es una maratón, estamos recién en la mitad, y van a seguir generándose afectaciones a distintos derechos humanos. Entonces, ahora sí vamos a empezar con las distintas herramientas, y les quiero hacer una consulta. Yo había preparado una actividad para hacer con ustedes, pero no sé cuántos somos. Edgar tal vez me pueda indicar cuántos somos, porque no puedo ver. Hola. Sí, Sí, estamos nuevamente 11 personas. ¿y cuántos asistentes? ¿Cuántos estudiantes, quiero decir? Ah, ya, ok, déjame ver, ya te doy. 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ya están escribiendo, Excelente. ya están pronto a entrar, sí. Sí. Excelente, es un número ideal para hacer esta actividad. Entonces, esta actividad nos va a llevar 5 minutos. Les pido que presten atención, que los que se fueron de la pantalla regresen. Y les voy a pedir que escriban en un papel. Fíjense, la consigna está en la pantalla. Les voy a pedir que escriban en un papel los siguientes elementos. El primero son 2 personas que le den sentido a su vida. El segundo es una posición material que sea muy preciada para ustedes. Que la tengan o que no la tengan. Lo otro son 2 metas o deseos que se hayan propuesto alcanzar. Y finalmente una capacidad, un rasgo, una cualidad que sea propio de su personalidad. Entonces yo les pido que esto lo escriban rápidamente, no debería llevarles más de 2 minutos, porque tiene que ser algo que no haya que pensar mucho. Y no hace falta que lo compartan. Es decir, esto es algo privado, entonces no les voy a pedir que me cuenten. Pero sí les pido que hagan este ejercicio. Porque nos va a permitir entender de una manera mucho más real y más vivencial qué son los derechos humanos. ¿Se entiende la consigna? Entonces, vayan anotándolo y lo vamos a verificar en unos 5 minutos menos, tal vez. ¿Por qué? Porque este ejercicio nos permite pensar acerca de estas preguntas que aparecen también en la pantalla. A medida que van respondiendo a estas preguntas, ¿quiénes son las personas que le dan sentido a su vida? ¿Cuáles son las cosas, cuáles son los bienes que para ustedes tienen un valor? Y no necesariamente tiene que ser un valor monetario, puede ser un valor emocional, un valor afectivo. ¿Cuáles son las metas que ustedes tienen? Y cuáles son, al menos una característica que ustedes digan, yo soy así, positiva o negativa, generalmente uno se identifica con algo positivo. Al responder estas preguntas necesariamente estamos pensando en, nos tenemos que hacer estas preguntas también, ¿por qué estos aspectos son importantes para nosotros? ¿Cuál es el papel que juegan estas personas, estas cosas, estas metas?
en la vida, y cómo nos permite proyectarnos. Entonces, ¿cuál es el papel que juega mi familia en mi vida? Mis hermanos, mis padres, mis hijos, mi pareja. ¿Por qué esa foto tiene tanto valor para mí? ¿Por qué esa prenda que me regalaron? Díganme, ¿han podido pensar en la respuesta? ¿Alguien? A ver. Sí, Jessica. ¿Alguien más? Si alguien quiere compartir la respuesta, por supuesto, yo no quiero que nadie se sienta incómodo, pero si alguien quiere compartir la respuesta, por favor puede abrir el micrófono. Silvia. ¿Qué tal? Un gusto, Silvia. Hola, ¿cómo estás, Celeste? Un gusto. Sí, ¿quiere compartir con nosotros su respuesta o abrió el micrófono por casualidad? Pienso que fue por casualidad, pero no tengo inconveniente de compartirla. Ah, bueno, si nos da el gusto. Hola, Celeste, y igual un saludo para todos quienes están en el grupo. Las personas que dan sentido a mi vida, yo creo que mi hijo y mis padres. Bienes, yo creo que, bueno, en los bienes me confundí a un inicio con las metas y yo le veo algo, no sé, algo como que similar. Yo creo que mis metas son los estudios, prepararme, y tiene que ver con bienes también porque es designar dinero y recursos para eso. Y bueno, y las características, yo creo que, no sé, la fe, la esperanza y el ideal de equidad en el mundo. Eso es lo que podría sentir. Muchas gracias, Gracias. Silvia. Muchísimas gracias por la confianza para compartir con nosotros las respuestas al ejercicio. ¿Alguien más quiere participar? Realmente no hace falta preguntar Hola, por hola, qué. ¿Sí? hola. Sí, soy Rosario Taboada de Bolivia, Potosí. Hola, Rosario, un gusto. Igualmente, muy buenas noches para todos quienes los participantes en sala. Para mí, en la primera, lo que yo digo es formar un hogar. Bueno, eso ha sido le dé sentido a mi vida y realmente sacar profesionales, digamos, a mis hijos, ¿no? Y se ha logrado. El 2 sería posesionar material preciado, sería la vida y el bien común. El 3, la prioridad sería llegar a ser profesional para dar un servicio a la sociedad. El último sería capacidad de liderazgo, más que todo es para ser solidarios y ayudar a las personas que necesitan. Eso sería mi participación. Muchísimas gracias a las dos por compartir con nosotros las respuestas. Pienso que las respuestas son muy claras y en general las respuestas son similares, ¿no? A todas las personas nos convoca a lo mismo. Cuando se trata de pensar en lo importante, todos terminamos pensando en lo mismo, ¿no? En el hogar, en la familia, en la solidaridad, en poder ayudar a alguien. Tal vez esas son las principales metas, en poder contribuir, en estudiar para ser profesionales y poder ayudar a nuestra sociedad y devolver de alguna manera lo que nos han dado. Y esto se repite en cualquier lugar del mundo, digamos que es algo muy humano. Al fin y al cabo, todos los elementos que forman parte de la vida de las personas hacen parte también de su proyecto de vida. Y este es un concepto, el proyecto de vida, que lo quiero remarcar, porque es un concepto esencial en el ámbito de los derechos humanos. La familia, los vínculos afectivos, los sueños que tenemos, nuestras características personales, las cosas que tenemos, y también lo que es nuestra identidad. ¿Qué ocurre cuando no somos reconocidos como somos? ¿Qué ocurre cuando nuestra familia se rompe? Cuando, por supuesto, ¿no? De manera involuntaria.
Pensemos en situaciones, en accidentes, en situaciones de violencia, que cuando algo así ocurre, cuando un desastre natural ocurre, cuando hay un factor externo que afecta, que afecta a nuestros sueños, nuestras metas, que afecta o que daña a nuestros queridos, naturalmente, muy humanamente nos nace un sentimiento de injusticia, porque es nuestro proyecto de vida, sentimos como algo injusto. Si nosotros estábamos haciendo todas las cosas para alcanzar eso y viene por el costado, ¡zas!, y nos rompe nuestro proyecto de vida. Y el proyecto de vida se ve realizado cuando se tienen las herramientas y cuando se tienen las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto de vida, porque no basta la voluntad, no basta con que una persona sea inteligente para poder tener un título, necesita tener desde chiquito una buena alimentación, necesita tener un espacio de tranquilidad para poder estudiar, una vivienda. Es decir, que no solamente necesita de su familia, sino que también necesita de la sociedad, necesita que haya hospitales adecuados en la ciudad para que pueda ir y realizarse los chequeos regulares, que haya médicos que lo puedan atender, médicos capacitados, que haya vacunatorios, que haya escuelas, que haya espacios para que pueda realizar distintas actividades de esparcimiento, que pueda cultivarse, que pueda conocer la música, las artes plásticas. Y esto nos lleva al otro punto, que yo creo que son dos pilares de los derechos humanos. Por un lado el proyecto de vida y por otro el de la vida digna. ¿Cómo es una vida si no es vivida en condiciones de dignidad? ¿Y qué es eso? Es precisamente poder tener acceso al agua, tener acceso a una alimentación adecuada, a una salud adecuada, a vestimenta, a una educación que nos permita tomar decisiones informadas, a un techo, porque nada se puede hacer si no se tiene una vivienda. Pero, sin embargo, y es lo que nos está mostrando la pandemia, en la sociedad existen factores personales, externos y estructurales que dificultan que estos proyectos de vida se realicen. Fíjense lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que es el proyecto de vida de una persona. El proyecto de vida es aquel plan que sueña y construye una persona para desarrollarse a su más alto nivel, de acuerdo con sus potencialidades y aspiraciones, sus expectativas personales, profesionales y familiares en el marco del respeto de los derechos humanos. Cada persona tiene un proyecto de vida individual. Y el marco internacional de los derechos humanos lo que dice es que todas las personas, todos nosotros tenemos derecho a llevar adelante ese proyecto de vida, siempre y cuando nuestro proyecto de vida, por supuesto, no afecte de una manera irrazonable el proyecto de vida de otra persona. Es decir, claramente que si mi proyecto de vida es ir matando a las personas, y no, ese proyecto de vida no sería válido. Pero si mi proyecto de vida es formarme, es educarme, es construir un hogar, claramente es en esa línea en la que va la noción de proyecto de vida que protege este marco internacional. Y por otro lado está el concepto de vida digna. Y claro, existen muchos riesgos para nuestros sueños y para el proyecto de vida de una persona. Muchas veces el proyecto de vida se puede truncar por razones personales, ya sea por miedos, por temores, por inquietudes o miedos a salir de una zona de confort, o puede ser por factores externos, como desastres naturales, la muerte de alguien importante en nuestras vidas, un accidente, un terremoto, la pandemia, o también factores estructurales, que se van a ver agravados, que forman el condimento esencial para que estos otros factores externos, como los desastres naturales, puedan tener tanto impacto. Entonces, factores estructurales que son, por ejemplo, la permanente dificultad para acceder a la salud,
ya sea por los precios exorbitantes, ya sea porque no hay un seguro público, ya sea porque es tan deficiente la atención que nunca se otorgan turnos, la permanente impunidad que existe respecto de ciertas causas en los poderes judiciales. Por ejemplo, el caso de los femicidios. En todo el continente latinoamericano, de manera sistemática, se evidencia una impunidad altísima en relación a los femicidios, y eso demuestra que lo que se está dando es un mensaje de tolerancia a este tipo de hechos. Entonces, estos factores, es decir, los factores individuales, los factores externos, los factores estructurales, muchas veces, o inclusive los riesgos de que se concreticen, constituyen vulneraciones a nuestros derechos humanos, o amenazas a que podamos ejercerlos adecuadamente, a desarrollar nuestro proyecto de vida o nuestras capacidades precisamente para lograrlo. Y acá es donde a mí me parece que se inserta la situación de la pandemia, ¿sí? Entonces hasta ahora tenemos lo que es el proyecto de vida y las condiciones de vida digna, que vienen a estar agravadas, afectadas por la situación de la pandemia. Y vayamos a ejemplos concretos. Pensemos, por ejemplo, el caso de las personas migrantes. Por eso les digo que no vamos a hablar de Bolivia y de Ecuador. Hoy vamos a hablar de cuestiones generales que ocurren en todo el continente y que luego tienen que aplicarse en casos específicos, en los contextos particulares. Entonces, a partir de estos ejemplos, ustedes pueden ir pensando ya cuáles son los problemas que pueden tratar de identificar en las clases del miércoles y del jueves con Omar. Entonces, por ejemplo, les decía sobre las personas migrantes. Las personas migrantes que las atrapó la pandemia. Estaban migrando, y pensemos en personas refugiadas, huyendo de situaciones de guerra, huyendo de, digamos, personas en situación de desplazamiento, yendo hacia el norte, pasando por el Triángulo Norte de Centroamérica, yendo hacia Estados Unidos a cumplir el sueño de reiniciar su vida en Estados Unidos. Los países cierran sus fronteras, y estas personas, ¿qué hacen? Estas personas, miles de personas se quedaron varadas en distintos países, en zonas fronterizas, en condiciones absolutas de hacinamiento, en lugares que son considerados centros de detención de migrantes, y que no tienen las condiciones adecuadas, no solamente para que una persona pueda vivir y mantenerse ahí durante el tiempo que dure la pandemia, sino para prevenir el contagio. Es decir, espacios en los que las personas migrantes están encerrados y no tienen ventilación, ni tampoco tienen medidas de higiene que puedan tomar, como alcohol en gel, jabones, mascarillas. Esto es lo que está ocurriendo efectivamente en los centros de detención de Estados Unidos. O mismo todas las personas migrantes venezolanas que están tratando de regresar a sus países, y que la situación de la pandemia no solamente las encerró en los países a los que habían migrado, escapando de la situación tan grave de Venezuela, sino que además las dejó sin trabajo, sin comida, sin vivienda. Digamos que este es el contexto. Y entonces, fíjense, en la pantalla están los principios de actuación del derecho internacional de los derechos humanos que pueden ser aplicables en estas circunstancias, que ahora los vamos a ver más en detalle, pero los vamos a ir anticipando. Uno es el principio de igualdad y no discriminación, es decir, de garantizar un trato igualitario a todas las personas. Ojo que garantizar un trato igualitario no implica garantizar el mismo trato, porque precisamente como todos partimos de puntos de partida distintos, es posible que algunas personas necesiten más. A esto nos referíamos antes con el modo en que la pandemia viene a agravar situaciones previas de vulnerabilidad. El otro es el respeto a las garantías fundamentales, a las garantías esenciales. Y se acuerdan que hace un ratito mencionábamos el ejemplo de las garantías que no son pasibles de ser suspendidas, como el acceso a la justicia a través de la interposición de habeas corpus, o que en Bolivia son las acciones de libertad, y de amparos. Luego está
el deber de los estados de informar adecuadamente sobre las medidas que se van a adoptar y los recursos existentes. Que eso es algo sobre el cual ha habido muchos reclamos en estos meses, sobre que hay información que es contradictoria o no hay información. Y finalmente tenemos la perspectiva interseccional y el principio pro persona, que los tenemos que enlazar con el principio de igualdad y de no discriminación. Entonces, ¿qué quiere decir la perspectiva internacional? La perspectiva internacional, ligada profundamente con el contexto específico. A mí me gustaría que esto lo repito porque me parece que es uno de los puntos importantes del taller, el contexto específico. Entonces, la perspectiva interseccional nos permite ver cuáles son las características y las situaciones o las condiciones que vive una persona que hacen que pueda sufrir o pueda ser afectada de una manera distinta, más o menos grave frente a la situación de la pandemia. Entonces, va a ser la situación de una persona que tiene un trabajo fijo, un salario fijo y que puede realizar su trabajo desde la casa, a la situación de aquellas personas que son, por ejemplo, trabajadores informales, que reciben un jornal, y que tienen que ir igualmente a trabajar y no pueden hacer la cuarentena. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de identificar el problema de investigación o el problema desde la perspectiva legal. Entonces son contextos y son hechos específicos. El contexto, que puede estar dado, por ejemplo, por la situación de confinamiento, por situaciones estructurales previas, y los hechos específicos de la persona cuyo problema vamos a recibir para trabajar. Lo anterior lleva a la cuestión de la subsistencia. Los estados tienen que garantizar la subsistencia de las personas si están tomando estas medidas tan gravosas como es, por ejemplo, el encierro obligatorio. Tienen que garantizar que las personas puedan tener acceso a una alimentación, por ejemplo, y más aún respecto de aquellas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, como son los niños, las niñas, los adultos mayores, los migrantes, los refugiados, las personas con discapacidad, las mujeres en situación de violencia, porque está muy estudiado que la violencia ocurre al interior de los hogares, entonces estas medidas de encierro lo que hacen es colocar a las mujeres ante un mayor riesgo de padecer violencia, los pueblos indígenas, y los estados también tienen que garantizar la protección al personal de salud, que es una de las cuestiones que también estamos viendo. Las huelgas, los paros de los médicos y las médicas, de enfermeros y enfermeras, porque no tienen los equipos adecuados de bioseguridad para poder enfrentar esta pandemia. Bueno, ahora sí vamos a ver cada una de estas herramientas. Vuelvo a reiterar para los que se sumaron ahorita, y bienvenidos, que la idea es ver estas 10 herramientas entre el día de hoy y mañana para poder, a ver si puedo, acá está, no me he dado cuenta, para poder pensar cómo trabajar los problemas legales desde la perspectiva científica, desde la metodología de la investigación y desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, fíjense que tenemos 10 herramientas. Una es poder saber con claridad cuáles son las obligaciones de los estados genéricas. Estas herramientas son preexistentes, no es que han sido desarrolladas ahora, sino que ya forman parte del acervo de los derechos humanos y pueden venir a dar una respuesta adecuada. A mí me gusta usar la regla de la triple C, una respuesta clara, concreta y contundente para abordar la pandemia desde la perspectiva legal, que es, al fin y al cabo, lo que nosotros tenemos que hacer como operadores jurídicos. La segunda herramienta es el marco normativo. ¿Cuáles son los instrumentos que pueden ser utilizados? ¿Cuál es la jerarquía de estos instrumentos en el ámbito interno? ¿Cómo se pueden aplicar a partir del control de convencionalidad? Luego vamos a ver algunos estándares sobre el derecho a la salud que ya nos vienen a dar respuestas claras y concretas y contundentes sobre cómo debe ser el acceso a la salud en
en estas circunstancias, cuál es el contenido mínimo de este derecho a la salud, cómo el principio de igualdad y el principio pro persona atraviesan de manera sistemática el análisis de cualquiera de estas circunstancias vinculadas al COVID. Vamos a ver la herramienta que es el análisis de contexto, y finalmente vamos a ver el examen de proporcionalidad. ¿Por qué el examen de proporcionalidad? Porque nos permite ver en qué medida las restricciones de derechos son razonables o son irrazonables. Todo esto en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Todo bien? Perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría preguntar, antes de empezar con las herramientas, si alguien tiene alguna consulta o si tiene algún comentario que quiera compartir con todo el grupo, antes de continuar, porque vamos a saltar de tema ahora. Entonces, este es el momento adecuado para hacer algún comentario o pregunta. Bueno, por el momento no hay preguntas, pero ya saben que cualquier pregunta o cualquier comentario pueden o colocarlo en el chat o cliquean en la manito que yo voy a poder ver, así hago una pausa para que puedan intervenir. Entonces, la primera herramienta, obligaciones estatales genéricas y específicas de los estados. Fíjense que esta es una obligación que surge de los distintos tratados de derechos humanos. Yo estoy tomando acá la Convención Americana de Derechos Humanos porque es el sistema regional que tiene jurisdicción sobre nuestros países. Y el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es un artículo clave, es un artículo central porque nos da la pauta de cuáles son las obligaciones de los estados. Entonces, fíjense cuál es el texto de este artículo. ¿Qué dice el artículo 1.1 de la Convención Americana? Dice: los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos humanos y las libertades reconocidas, los derechos y las libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Este artículo es central porque es un paraguas para los derechos humanos. Establece dos tipos de obligaciones respecto de los estados. Y acá esto tiene que quedar claro, son obligaciones para los estados. Y cuando decimos estados estamos diciendo todo el estado, es decir, todas las instancias gubernamentales, sin importar la jurisdicción, sin importar el rango. Estas son obligaciones que deben cumplir todos los funcionarios estatales. Respetar y garantizar. ¿Qué quiere decir respetar? Respetar es dar un paso atrás, es abstenerse. Es, si una persona está circulando por la calle, no puede venir un policía, por ejemplo, y detenerlo sin ningún tipo de motivo. Por ejemplo, porque no porta identificación. Ojo, que estos derechos claramente son restringibles. Ninguno de estos derechos son absolutos, pero yo estoy colocando este ejemplo para entender qué significa respetar. Garantizar es exactamente lo contrario. Garantizar es dar un paso adelante. Es decir, si respetar era abstenerse y permitir que las personas ejerzan sus derechos, es decir, por ejemplo, respetar el derecho a voto de una persona es no impedirle el sufragio. Respetar la integridad de una persona es no agredirla. Garantizar es ofrecer, es brindar, es hacer.
Respetar es no hacer, garantizar implica hacer. Y garantizar, o sea, garantizar hacer acciones positivas, implica que los estados deben prevenir los eventuales riesgos que podrían aparecer al ejercicio de los derechos, y prevenir quiere decir que tienen que hacer cosas para que esos riesgos no se materialicen, y tienen que disponer las condiciones adecuadas para que un derecho pueda ser ejercido. Entonces, de nada sirve que no me dejen votar si el Estado no capacitó a las personas adecuadas que van a fiscalizar una elección, o si no imprimió las boletas para que yo pueda emitir el sufragio, o si no dispuso una fecha de elección, o si no estableció cuáles van a ser los edificios en los cuales se va a llevar la elección. De nada sirve que no me impidan educarme si es que el Estado no ha construido escuelas ni ha formado a los maestros para que puedan capacitarme. Esa es la idea de el deber de garantizar. Y uno de los pilares de garantizar es tener en cuenta que hay riesgos que afectan a ciertos grupos. Y aquí traemos el concepto de grupos en situación de vulnerabilidad, que es un concepto que está pululando desde que comenzamos esta sesión hoy. Estos grupos se encuentran ante un mayor riesgo de vulneración de sus derechos, entonces requieren por parte de los estados de medidas positivas. El Estado tiene que hacer un poco más respecto de estos grupos, porque si hace lo mismo para todos, no alcanza. Estos grupos están en situaciones en las que no pueden salir por sí mismos. Entonces estamos pensando en grupos, por ejemplo, la niñez. La niñez necesita de medidas positivas. Necesita que se le garantice, si los padres no tienen los recursos para garantizar una alimentación adecuada, el Estado tiene que estar detrás y establecer los mecanismos para que ese niño pueda acceder igualmente a una alimentación adecuada. Si un adulto mayor no tiene los recursos para poder acceder a la salud, el Estado tiene que establecer mecanismos para que ese adulto mayor pueda acceder, porque su situación es distinta, su situación de riesgo. Y así es como debería ser entendido el principio de no discriminación, porque no se trata de, digamos que no es, el objetivo del principio de no discriminación no es tratar a todos de manera igual, sino precisamente de respetar las diferencias. Algunas son diferencias voluntarias, algunas son diferencias que tienen que ver con la identidad más nuclear de la persona, y que no son características o rasgos que una persona puede elegir. Por eso es que, por ejemplo, en este contexto de pandemia, se le está dando prioridad a las personas que tienen enfermedades preexistentes que pueden hacer que un eventual contagio del COVID se convierta en una situación mucho más grave que respecto a otra persona que en principio no tiene condiciones preexistentes. Esos son los hechos específicos que hay que tener en cuenta, además del contexto, al pensar cuál va a ser el problema de investigación que van a comenzar a trabajar a partir del miércoles. Y estas circunstancias, es decir, tener en cuenta que hay grupos que requieren algo más, tiene su reflejo en lo que se llama en el derecho internacional de los derechos humanos el deber de debida diligencia. El Estado, respecto de ciertos grupos, tiene un deber de debida diligencia. Por ejemplo, ¿respecto de quiénes? Respecto de quienes se encuentran privados de libertad. El Estado es garante de las personas que están privadas de libertad, ya sean en cárceles, ya sea en centros de detención de migrantes, ya sea en hospitales psiquiátricos. Al restringir la libertad de esas personas, el Estado tiene un deber de garantía mayor sobre su vida y sobre su integridad. Y cuando hablamos de vida y de integridad, estamos hablando también, por supuesto, de las afectaciones que genera este virus. Esa es la primera herramienta, ¿sí? Esta es la herramienta número 1, las obligaciones genéricas de los estados. Las obligaciones específicas las vamos a ver después cuando veamos los estándares en materia del derecho a la salud. Entonces recuerden, es respetar y es garantizar. Y garantizar es prevenir, es proveer, es adoptar medidas positivas, y respecto de cualquier persona que esté sujeta a la jurisdicción. Es decir, que acá el Estado
no puede distinguir con base en la nacionalidad o en el origen nacional, o tampoco puede distinguir con base en la etnia. Es decir, que no importa la nacionalidad de la persona, el Estado tiene que garantizar por igual los derechos. Bueno, vamos a pasar a la segunda herramienta. Esta es la primera. Vamos a pasar ahora al marco normativo, pero antes me gustaría de nuevo repetir que una obligación estatal genérica central es la obligación del Estado de garantizar los derechos sin discriminación. Por eso es que está marcado en lila que tiene que garantizar, respetar y garantizar los derechos a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, y aquí están los factores que en algunos espacios se denominan categorías sospechosas, porque desde el vamos huelen algo raro. Es decir, a priori los estados no deberían establecer distinciones con base en la raza, el color de piel de una persona, el sexo, el idioma que habla, cuál es la religión que profesa. Inclusive la orientación sexual y la identidad de género también son factores que en los últimos años se ha entendido que también están prohibidos para efectuar discriminaciones. Es decir, que los estados no pueden estar garantizando, por ejemplo, un servicio de salud de manera discriminatoria. Y uno de estos factores es la condición económica. No se le puede denegar atención de salud a una persona por su situación económica, por ser pobre, básicamente. Así que con esto podemos ir cerrando la primera herramienta. Recuerden que tenemos 10. Así que ahora vamos a ir a la segunda herramienta. Pero antes vamos a hacer una recapitulación, porque ya empezamos a llenar nuestra caja de herramientas. Eso es lo bonito de este taller, que nos vamos con una caja bien llena de herramientas que nos permiten atrapar el problema legal que nos circunda. Fíjense, la primera herramienta es la obligación de respeto y garantía a cargo de los estados. De aquí salen las demás. El deber de prevenir riesgos y afectaciones irrazonables, es decir, desmedidas, que no tengan una justificación adecuada a los derechos, y sobre eso es que vamos a ver al final del taller el examen de proporcionalidad. Las acciones positivas, cuáles son los grupos que están en situación de vulnerabilidad, cuáles son, cómo es posible garantizar los derechos sin discriminación. Fíjense que todas estas herramientas se relacionan entre sí, una lleva a la otra. Ahora vamos a la segunda. La segunda está relacionada con los instrumentos y los órganos internacionales de protección y de monitoreo de los derechos humanos. Esto es bien importante porque muchos de estos instrumentos tienen jerarquía constitucional. Entonces, todos los estándares que desarrollan estos organismos, todos los derechos que están consagrados en estos instrumentos, tienen jerarquía constitucional, la máxima jerarquía en nuestros sistemas jurídicos. Fíjense que fundamentalmente tenemos dos, que yo sé que ustedes los conocen, pero hoy los vamos a mencionar igualmente, nunca está de más. Y tenemos el sistema universal, que es el sistema de Naciones Unidas, y tenemos el sistema regional, que es el sistema interamericano de derechos humanos, a veces se encuentra bajo las siglas CIDH. Yo les consulto si alguno de ustedes conoce a alguno de los órganos que conforman estos sistemas. Es decir, el sistema de Naciones Unidas o el sistema interamericano. ¿Los conocen? ¿Pueden mencionar algún órgano? ¿Saben? ¿Los han aplicado sus decisiones a partir de su trabajo? A ver qué nos dicen en el chat. La CIDH, es decir, la Comisión Interamericana, nos dice Silvia. Sí, la Comisión integra el sistema regional. Y ahora la vamos a ver. Muchas gracias, Silvia. ¿Algún otro órgano? Además de la Comisión, está también la Corte. ¿Y de Naciones Unidas? ¿Conocen algún órgano? Bueno, vamos a verlos a continuación. Fíjense que este es un punto muy importante,
que es que los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional en nuestros países. Aquí está mencionado el Ecuador y Bolivia, también en mi país, en Argentina, tienen jerarquía constitucional, y esto es el resultado de el proceso de apertura de las cláusulas constitucionales en las últimas reformas desde los años 90 en adelante, con estas reformas 2008, 2009, la reforma del 91 en Colombia, la reforma del 94 en Argentina, que establecen claramente que la jerarquía de los instrumentos internacionales de derechos humanos es constitucional. Fíjense que esto no ocurre en todos los estados. Por ejemplo, en el estado de Brasil, hoy por hoy, los instrumentos internacionales de derechos humanos no tienen jerarquía constitucional, sino que tienen jerarquía supralegal, pero infraconstitucional. Entonces, en nuestros países esto efectivamente es una herramienta muy importante, porque tienen el valor principal, el valor mayor que puede dar el sistema normativo. Y entonces aquí tenemos un listado de los principales tratados de Naciones Unidas. Recuerden que el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano son dos sistemas paralelos. Ninguno tiene mayor jerarquía o nivel vinculante que el otro. Es decir, que van en paralelo. Pero claro, respecto de los dos existe el requisito de no duplicidad, es decir, que van a ver que los dos sistemas no se van a abocar al mismo tema, porque o se acude al sistema interamericano o se acude al sistema de Naciones Unidas. No se puede ir a los dos al mismo tiempo. Quiero entrar al chat porque alguien hizo una pregunta, a ver, que se me desaparece la pestaña. Ay, mil disculpas. Cometí un error en la diapositiva anterior, acá me aclara Silvia, que coloqué Constitución Política en lugar de Constitución de la República del Ecuador. Les pido mil disculpas por el error, lo voy a modificar. Pero tengo que modificar cuando esté, el modo de lectura no lo puedo corregir, pero lo voy a corregir luego. Mil gracias, Silvia, por la aclaración. Lo que les decía, que no es posible, es que acá el que mucho abarca poco aprieta, eso es lo que pasa. No es posible acudir a los dos órganos al mismo tiempo. Pero igualmente vamos a ver un pequeño paneo de lo que es el sistema de Naciones Unidas y lo que es el sistema interamericano. Entonces, el sistema de Naciones Unidas tiene estos tratados, estos son los tratados principales. Hay otros, pero estos son lo que se llaman los 9 tratados principales de Naciones Unidas, y que hay que tener mucha atención sobre cuáles son los que ha ratificado cada estado y desde qué año. Entonces, fíjense que tenemos la Convención, voy a ir de arriba a la derecha. La Convención Internacional sobre Discriminación Racial. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este es un tratado muy importante a tener en cuenta en la situación del COVID. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también es muy importante en todo lo que hace a las medidas relacionadas con el confinamiento. Yo en este taller voy a hacer énfasis más bien en lo que es el derecho a la salud, que me parece que es lo más urgente, pero no hay que descuidar también los otros aspectos que entraña la pandemia. Lo que pasa es que no es posible abordarlos todos en este taller, pero sí tengan en cuenta que en ese tratado van a encontrar normas que tienen que ver con el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la circulación, el derecho a la residencia. Luego tenemos la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es más conocida por sus siglas en inglés, la CEDAW, que también es muy importante porque en esta situación de confinamiento se ha evidenciado lo que se llama, digamos, lo que las organizaciones llaman la pandemia paralela de la violencia de género. El encierro ha obligado a muchísimas mujeres a convivir con sus agresores y se ha evidenciado un aumento de hasta el 50% de femicidios en lo que va de estos meses de confinamiento. Y por eso es que, bueno, los estados, los gobiernos están viendo de qué manera
establecer mecanismos para poder garantizar que las mujeres tengan igualmente un lugar seguro al cual realizar la denuncia a pesar del aislamiento. El otro es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, que también me parece que puede ser relevante para pensar los casos de abuso policial que pueda haber frente a personas que no están cumpliendo el aislamiento y en qué medida esos casos, esas detenciones o directamente actos de tortura pueden ser contrarios al derecho internacional, más allá de que exista una medida de confinamiento. La Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migrantes, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el último es la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada. Estos son los 9 tratados principales de Naciones Unidas. Yo los invito a revisar el contenido de estos tratados que constituyen una herramienta fundamental, ¿no? Así como para nosotros la ley es fundamental, bueno, estos tratados son nuestra ley en el derecho internacional de los derechos humanos. Fíjense, por ejemplo, les decía, a mí me gustaría concentrarme más bien en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, fíjense, este pacto, el PIDESC, establece, por ejemplo, consagra el derecho al trabajo. Y dentro del derecho al trabajo establece claramente en el inciso B del artículo 7 que los estados reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren, en especial, la seguridad y la higiene en el trabajo. Y esto me parece bien importante, porque hoy por hoy una de las medidas más efectivas para prevenir el contagio es la higiene, en cualquier lugar, en el trabajo, en la casa, en la calle. Entonces, este artículo nos da la pauta de que el empleador y los estados tienen que garantizar medidas de higiene, medidas de seguridad que prevengan el contagio, ya sean medidas de distanciamiento como también los elementos que se requieren para llevar adelante estas medidas de higiene. Mascarillas, productos de desinfección, espacios que permitan mantener la distancia, espacios ventilados. Entonces, estamos pensando en situaciones, por ejemplo, de talleres, por ejemplo, ejemplos. Fíjense la cantidad de situaciones que podemos pensar y cómo esto, que es el marco general, puede ser aplicable al caso específico. Por ejemplo, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, se da con bastante frecuencia que hay ciertas zonas donde hay unos talleres textiles clandestinos, que están ubicados en subsuelos, con 0 ventilación, donde hay 100 personas trabajando, por supuesto en condiciones de explotación. Y es muy difícil pensar que esas 100 personas puedan estar tomando medidas de distanciamiento y además que puedan tener un espacio aireado, ventilado, para prevenir el contagio. Eso más allá de la situación de explotación. Pero fíjense cómo estos artículos, los tratados, los instrumentos van impregnándose por las grietas de la vida cotidiana. Fíjense el artículo 12 del Pacto Internacional del PIDES, que establece el derecho a la salud. ¿Y qué dice? Dice, los estados parte reconocen, esto es muy importante, es un reconocimiento, consagran, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Una de las cuestiones que se están debatiendo en esta pandemia es si la salud mental es un bien que debe ser protegido por el Estado, porque también se habla de lo que viene después, cómo van a quedar las personas y cómo va a quedar la salud mental después con todas las consecuencias que está teniendo esta pandemia. No solamente el encierro, sino fundamentalmente el desempleo que va a haber y que ya se está viendo. Entre las medidas que deberán adoptar los estados en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, no es casual que el tratado diga efectividad, figurarán las medidas necesarias para la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños,
Esto implica, por ejemplo, una alimentación adecuada. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. Y acá esto nos lleva al artículo anterior, al artículo 7. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas. Esto remarca que los estados tienen una obligación de luchar contra las enfermedades infecciosas, las enfermedades epidémicas, endémicas y de otra índole, y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Y toda esta situación nos puso delante la realidad que ningún servicio sanitario del mundo está preparado para atender esta pandemia. Ningún estado. Por eso es que nos indican que tenemos que hacer confinamiento, ¿no? Para que los hospitales no colapsen. Entonces esto también se puede ver más adelante, cuando esto pase, será el momento de ver cuál es el presupuesto que se le asigna al derecho a la salud y al acceso a la salud de la población. Estos artículos permiten ir pensando ese abordaje. Y luego, además del tratado en sí, tenemos las observaciones o las comunicaciones generales de los comités de Naciones Unidas. Cada tratado tiene su propio comité. Es decir, el tratado, por supuesto, es el texto escrito que acordaron los estados, y cada tratado tiene su comité conformado por un grupo de expertos. No son abogados, muchísimas veces no, son de otras disciplinas, que lo que hacen es monitorear el cumplimiento del tratado. ¿Cómo lo monitorean? Ya sea a partir de pedir informes a los países, y los países tienen que ir explicando, por ejemplo, cómo va mejorando el acceso a las camas, el acceso a los medicamentos, cómo va desarrollando campañas en contra del tabaquismo, en contra de la alimentación que favorece la obesidad. Estos son informes que los estados tienen que ir enviando de manera periódica, en general es cada 4 años, a estos comités, que lo que hacen es comparar la situación anterior con la actual que va informando el Estado para ver si hubo mejoras o no, y poder señalar y visibilizar ante la comunidad internacional cuáles son los aspectos que el Estado tiene que mejorar y también cuáles ya mejoró. También lo hacen a partir de peticiones, ¿no? A través de un proceso contencioso. Y a través de lo que se llaman las observaciones generales, en algunos casos las van a ver como comunicaciones generales o recomendaciones. ¿Qué son estas observaciones? Que podemos ver en la pantalla la del Comité PIDES, que es la observación general 14, sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. En estas observaciones, los estados lo que hacen es interpretar el contenido de un derecho que está consagrado en el tratado. Le dan contenido, porque claro, como cualquier ley, como cualquier norma, el texto de esa norma es muy escueto para abordar todo lo que tiene que abordar, porque recordemos que los tratados abordan situaciones generales. Y en estas comunicaciones generales, los comités van interpretando, determinando el contenido. Fíjense lo que ha dicho el Comité PIDESC sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, que es el comité que monitorea el cumplimiento de este pacto. Ha dicho: el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos, y depende de esos derechos. Recuerden lo que mencionamos del acceso a la alimentación, a la vivienda, al agua. En particular, el derecho a la alimentación, bueno, lo decía a continuación, el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, de reunión y de circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud. Es que fíjense todas las aristas que tiene cada derecho, y fundamentalmente el derecho a la salud, que es el derecho que nos ocupa en este taller. Pensemos, por ejemplo, una persona que no tiene acceso al agua potable, claramente su salud va a ser afectada muy rápidamente. Va a contagiarse una cantidad de pestes.
Si no tiene buena alimentación, lo mismo, su sistema inmunológico va a estar decaído. Si no tiene acceso a una vivienda, o si vive en un lugar que no reúne las condiciones, donde por ejemplo hay roedores, no hay techo, es decir, que cada vez que llueve se moja, va a tener una serie de enfermedades que van a afectar también su salud. Si una persona no realiza un trabajo en condiciones de seguridad, una persona que, por ejemplo, alguien de la construcción, que no cuenta con los arneses y los elementos de protección, y claramente se puede tener un accidente, que, bueno, ahí como abogados vamos a discutir si es un accidente, y va a afectarse su salud, si no es que la vida misma. Una persona que no recibe una educación adecuada no puede tomar decisiones informadas sobre su salud tampoco. Y así podríamos seguir. Lo que yo quiero señalar es cómo el derecho a la salud tiene tantas implicaciones que van mucho más allá del acceso a los hospitales, que claro, ahora es la urgencia, pero hay otras afectaciones de las cuales no se está hablando tanto y que afectan muchísimo a la salud. Y luego dice el comité en su observación 14 que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, a condiciones de trabajo seguras y sanas y a un medio ambiente sano. Eso es lo que ha dicho el comité, pero yo los invito igualmente a revisar el resto de la observación 14 del comité DESC, y les voy a pasar ahorita la página para que puedan ver dónde se encuentran los distintos comités de derechos humanos. Miren, si voy a compartir la pantalla a ver si me permiten. ¿Cómo vamos por ahora? Sí. ¿Vamos bien? Miren, yo les voy a compartir ahora la pantalla. Ustedes pueden ver la dirección web. Fíjense que esta es la página de Naciones Unidas. Y acá están los órganos de tratados de derechos humanos. ¿Verdad? Entonces, aquí tienen distinta información sobre cada uno de los comités, pero a mí me interesa que puedan ir a las comunicaciones generales, y vamos a ingresar ahora. Fíjense, ¿qué tratados supervisan estos órganos? Entonces, tenemos los distintos comités enumerados acá, todos los tratados tienen su comité, y aquí, si ustedes van aquí al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, van a poder ver todas las actividades de este comité. Van a poder ver cuáles son las ratificaciones de este pacto, y aquí al costado, a la izquierda, pueden ver las observaciones finales, que son los informes de países que les mencionaba, y por aquí deberían estar las observaciones generales. Acá está el pacto, y ven que tengo la pantalla del Zoom y no puedo ver la pantalla de la página. A ver, lo voy a correr. Y aquí está, fíjense, recopilación de observaciones finales. Entonces, si ustedes ingresan acá, van a poder ver las distintas observaciones finales del comité. Bueno, estas son hasta el 2004, está desactualizado este archivo, pero quiero mostrarles el listado. En fin, la idea era que pudieran ver la página web para que lo puedan luego ir
viendo por su cuenta, porque claro, en el taller no es posible ver cada una de las observaciones generales. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, ahora vamos a continuar con las diapositivas. Y vamos a ir al sistema interamericano. Me decían que conocían la comisión, y fíjense que también el sistema interamericano está compuesto por la Corte. Ambos órganos forman parte de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Y ahora, en tema pandemia, ¿cuáles son los instrumentos regionales principales? Vamos a ir vamos a ver cuáles son los instrumentos regionales principales que pueden ser particularmente importantes al momento de ver cuáles son los derechos que están en juego. Recuerden que el objetivo de todo esto es ir recolectando herramientas para poder abordar las distintas afectaciones que genera la pandemia desde una perspectiva legal, y luego aplicarlo en un caso específico a través de una metodología de investigación científica, que es la que vamos a ver con Omar el miércoles y el jueves. Entonces, fíjense, tenemos 4 instrumentos. Por un lado tenemos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, y fíjense qué interesante esto que nos proporciona el Marco Internacional de los Derechos Humanos, que son instrumentos en algunos casos antiguos, y que sin embargo son de plena aplicación para esta situación, novedosa que estamos transitando. Entonces, la Declaración Americana rige para todos los estados parte en la OEA y establece casi 30 derechos, entre civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales. Y esto me parece bien importante. Entre otros derechos, establece derechos laborales, el derecho a la seguridad social, que es un derecho que realmente hoy por hoy tener seguridad social o no tener seguridad social nos cambia absolutamente la vida. Entonces los invito a repasar la Declaración Americana. Luego tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el principal instrumento que además aplican tanto la Comisión como la Corte. En el caso de Estados Unidos y de Canadá, la Comisión aplica la Declaración porque Estados Unidos y Canadá no han ratificado la Convención, y en el caso de otros países que tampoco la han ratificado, por ejemplo países del Caribe angloparlante, solamente es de aplicación la Declaración. Y la Convención Americana es bien importante porque establece, entre otros, se ha entendido que establece el derecho a la salud en el artículo 26 de la Convención, y otros derechos de índole económica, social y ambiental, y también establece el derecho a la vida en el artículo 4, el derecho a la integridad corporal en el artículo 5, y siempre se ha entendido que el derecho a la integridad corporal está vinculada, tiene una conexión muy estrecha con el derecho a la salud. Lo que sucede es que ahora se entiende que el derecho a la salud es autónomo. Luego tenemos el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y en este protocolo, una de las ideas que forman la base de este protocolo es lo que dice ahí en la diapositiva, que la superación de la pobreza guarda una estrecha relación con la satisfacción de los derechos que están consagrados en el protocolo. El derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación, a los beneficios de la cultura, también el derecho al medio ambiente. Y una convención que es nueva, que es del año 2015, es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que es una convención que ha sido ratificada tanto por Ecuador como por Bolivia y también por Argentina. Es nueva, es decir, como les decía, año 2015. ¿Alguien intervino en el chat? Perfecto. Y prohíbe la discriminación en razón de la edad por vejez. Entonces, a mí me parece que es importante tener en cuenta esta convención, primero porque es una convención del sistema interamericano,
la Corte Interamericana tiene competencia respecto a esta convención. En segundo lugar, porque se ha visto en muchas situaciones, se ha visto que se ha negado la atención médica a personas mayores por falta de camas, falta de medicamentos, o porque los servicios médicos, los médicos estaban colapsados. Pero hay que tener en cuenta que los derechos humanos prohíben esta discriminación en razón de la edad por vejez. Y ahí entran a jugar también lo que son los códigos de ética. Pero fíjense qué interesante que este marco nos permite precisamente analizar esos códigos de ética. Y esta convención lo que hace es identificar al grupo de personas adultas mayores como un grupo que está en condiciones de vulnerabilidad. No hay que explicarlo mucho, claramente las personas mayores en general se encuentran en una situación de vulnerabilidad, bueno, porque no tienen, muchas veces dependen de una jubilación, que en nuestros países en general es un monto bastante pequeño, que hace que bueno, que sea muy difícil poder comprar los medicamentos, la alimentación, la circulación es muy difícil muchas veces para la gente mayor, y si no tienen familiares que puedan hacer sus trámites, que puedan llevarlos al médico o que puedan acompañarlos, las personas adultas mayores dicen que tienen muchísimos problemas, inclusive problemas de depresión, por la soledad. Bueno, son situaciones que ya conocemos y que se agravan con la pandemia. Y esta convención lo que hace es establecer el deber del Estado de asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud, que sean servicios de calidad, basados en la atención primaria. Esto tiene que ver con algo que vamos a ver mañana, que es el contenido mínimo de los derechos, y también aprovechar la medicina tradicional, alternativa, complementaria, todo eso, esa parte de la atención primaria de salud que deben garantizar los estados. Fíjense qué importante que hay una convención específica sobre los derechos de las personas adultas mayores que establece en todo su catálogo de derechos específicos para las personas de la tercera edad. La pueden encontrar también en internet, y de hecho me gustaría también mostrarles. A ver, espérenme un minutito, que ya les voy a compartir la página. Van a poder verla ahora. Fíjense, esta es la página de la OEA. Ustedes pueden ingresar al sector de tratados multilaterales, y aquí está el texto completo de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Pueden ver tanto el texto de la convención como las firmas y ratificaciones. Y ustedes van a las firmas y ratificaciones y buscan, por ejemplo, fíjense que esto entró en vigencia en el 2017. Fines de 2017, prácticamente 2018. Ustedes van aquí a esta información. Esta información se las muestro porque es bien importante para saber cuál es el tratado que es aplicable, que tiene vigencia en nuestro país. Entonces, fíjense que el depósito es el depósito del instrumento, la tercera columna, y vamos a Bolivia. Esto ocurrió el 17 de mayo de 2017. Las fechas en la página de la OEA están dispuestas con el formato norteamericano. Y si vamos a Ecuador, ha sido el 21 de marzo del 2019. Si vamos a Argentina, 23 de octubre de 2017. Esto quiere decir que en Bolivia y en Argentina el tratado comenzó a regir cuando entró en vigencia en términos generales el 1 de noviembre, el 17 de enero del 2017. Pero respecto de Ecuador, ahí me hice un marambio con las fechas, empezó a regir mucho después. Pero el punto es que hoy por hoy está en vigencia. Bueno, volvemos a las diapositivas. Entonces, tenemos estos 4 instrumentos. Recuerden que también teníamos los de Naciones Unidas, son todas herramientas. Este es el marco normativo para pensar
las afectaciones a los derechos ocasionados por la pandemia. Ahora bien, quedando 10 minutos, el tema que yo voy a empezar demora bastante más. Entonces, a mí en verdad me gustaría, para que no quede nada trunco, me gustaría preguntarles si, bueno, preguntarles si tienen alguna consulta sobre el tema, si tienen algún comentario para hacer, qué les parecen estas herramientas. Muy súper interesante, muchas gracias, mejor está claro, nos deja claro lo que es el panorama, se le agradece. Soy de aquí de Ecuador, exactamente de la provincia del Cañar, Azogues. Mi nombre es Israel Cahuana. Muchas gracias por darnos esta guía y por ilustrarnos bastante en lo que nos hacía falta. Muchas gracias, Israel. Le pregunto al resto qué le parece si las herramientas, si les parecen que pueden ser utilizables o no. Más que nada porque nos quedan bastantes por ver y para verlas mañana. Hola, hola. Sí, realmente muy, muy magnífica la exposición y en realidad muy claras y como lo que yo voy viendo aquí, que en todo aspecto se está vulnerando algunos derechos. Yo creo que es muy importante empaparnos un poco más para poder realmente hacer la aplicabilidad y asumir esos derechos. Muy buena la presentación. Bueno, muchas gracias. No pude ver su nombre. Le agradezco mucho. Sí, este es un tema bien importante, el tema de asumir, ¿no? De tomar conciencia de cuáles son nuestros derechos. Es un proceso que no es un proceso que vamos a aprender en el derecho, es un proceso, y casi diría que individual. Es muy importante este proceso de asumir el derecho y asumirnos como titulares de ese derecho para poder exigirlo, y por eso es importante saber a quién exigírselo. Y como usted dice, se están violando varios derechos, eso es bastante lamentable lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo también, y no es la idea de este taller mostrar todo el panorama negro, todo el panorama digamos, un panorama aterrador, sino al contrario, es decir, bueno, está esta situación, la pandemia es lo que es lo que estamos viviendo lamentablemente, y va a seguir aparentemente, entonces hay que tomar medidas, y por eso es que estamos pensando en este listado de herramientas para poder avanzar hacia la acción, y no quedarnos únicamente en el desconcierto que nos genera la situación. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, Celeste. Sí, Yara. Sara, desde Bolivia. Sara, disculpe. Hola, ¿qué tal, Celeste? ¿Qué Somos tal? vecinas, tú eres de Argentina, o sea que somos vecinos. Bueno, yo pienso que, bueno, muy conforme con la conferencia, con lo que, todo el material que nos has expuesto, me parece muy interesante y me alegra escucharte que nos digas, bueno, no todo es negro, no todo está color negro, en materia de derechos humanos hemos avanzado mucho en el tema de los derechos, las reivindicaciones de los derechos de la mujer. Actualmente yo me encuentro haciendo una maestría en estudio y prevención de la violencia de género con la Universidad de España, y sí puedo decir que, bueno, todo tiene que ver con derecho, porque, bueno, yo soy abogada, y a mí lo que me parece, Celeste, es, lo comparto así, disculpa que te tutee, no sé, bueno, en Bolivia estilamos así, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Eh, yo pienso que lo que tú apuntabas, por ejemplo, la situación de ciertos grupos que son más vulnerables frente a la violación de sus derechos humanos en esta crisis sanitaria que vive todo el mundo, porque nadie está fuera de esta situación, es el tema de las mujeres, porque como tú bien lo planteabas, y yo también lo veo, digamos, en la maestría que estoy haciendo, es el tema de que las mujeres en este encierro
en este aislamiento están presas de su agresor, o sea, conviven las 24 horas del día y así sucesivamente. Entonces eso pasa, digamos, respecto a las mujeres. Los niños también son grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad porque justamente este aislamiento ha hecho que, digamos, el grupo familiar, que de pronto los nenes iban al cole, el esposo iba a trabajar, la esposa salía a trabajar, y situación, de pronto esa madre, ama de casa, que se quedaba en casa a trabajar, pero bueno, tenía cierta libertad, estaba sola en el lugar. No, ahora está toda la familia, digamos, encerrada, digamos, muchas veces en un ambiente muy pequeño, después los adultos mayores y toda esa situación, ¿no? Entonces, yo pienso, Celeste, de que qué es lo que pasa, digamos, ante esta crisis sanitaria, es el hecho de que la cultura latinoamericana siempre ha tenido tendencia a ver de qué manera me aprovecho más del otro. ¿Y por qué quiero llegar a esta parte, Celeste? Es cuando hablamos, por ejemplo, del tema de los derechos laborales, porque acá tal vez no hemos tocado el tema de los derechos laborales, ¿no es cierto? Y los derechos laborales que también conllevan justamente lo que tú decías, el derecho a la salud que tienen, ¿no es cierto? Los trabajadores, nos hablabas justamente de estos talleres, digamos, clandestinos, donde tienen, digamos, a 100 trabajadores, donde no tienen, digamos, el distanciamiento social. Entonces, lo propio también pasa en nuestro país, en Bolivia, ¿no es cierto? O sea, ahorita las empresas están viendo de qué forma la empresa también no pierde, pero te das cuenta que todo esto es una cadena de situaciones. De pronto las empresas también se ven amenazadas, también se ven en una situación complicada, entonces es todo un conglomerado de situaciones que se producen, digamos, en los diferentes estados. Yo te hablaba por Bolivia, y ahorita nosotros ya llevamos más de 100 días, digamos, en un aislamiento en todo Bolivia, en todo el estado boliviano, y la verdad la situación cada vez más grave. Yo radico en el departamento de Tarija. Hoy veíamos a un grupo, digamos, de la población que, digamos, pertenece a los barrios periféricos, y donde esta población reclamaba al gobernador, las autoridades políticas del departamento, que les decían: nosotros necesitamos comer, necesitamos, donde vivimos no tenemos gas, no tenemos luz, no tenemos agua, no tengo pan para darle a mi familia, a mis hijos. Entonces, eso quería compartirte, y bueno, muchas gracias, y pienso que todo el material que nos estás dando es excelente y realmente muy provocado para seguir los siguientes días en el taller. Gracias, Celeste. Muchas gracias, Sara, por los comentarios. Sí, por eso les aclaraba. Realmente el objetivo del taller no es empezar a enumerar todo lo malo que está pasando, porque primero que, o sea, podríamos estar horas y una de las cosas que a todos nos está haciendo daño es el exceso de información. Nos está haciendo daño mental, está generando mucha ansiedad. Por eso solamente trato de mencionar algunos ejemplos concretos que todos podamos evocar y hacer énfasis en que, bueno, esta situación nos afecta a todos, como usted dijo, algunos más que a otros, pero la pandemia realmente está afectando, no hay alguien que pueda decir que no está siendo afectado por la pandemia. Entonces, dado que nos afecta a todos, bueno, tomar herramientas de las que ya hay, porque claramente esta situación es nueva y tenemos que basarnos en lo que ya existe, y tomar cartas en el asunto. Entonces, un primer paso es visibilizar las cosas, es ver dónde está la afectación, que a eso apunta más bien lo que van a hacer el miércoles y el jueves, y igualmente les digo que los invito a empezar a pensar el tema de investigación, porque es el modo en que vamos a cerrar este taller, que cada uno tenga un tema de investigación propio, identificado. Entonces es importante visibilizar cómo, digamos, a medida que fue avanzando la pandemia, pudimos ir entendiendo algunas cosas, ¿no? De cómo nos iba afectando. Al principio pensamos, bueno, ¿será que nos quedamos una semana, 2 semanas en la casa y volvemos al trabajo? Entonces en esas 2 semanas, bueno, no era tan grave la convivencia, pero ya van 4 meses. Y bueno, en esos 4 meses se pueden haber generado muchísimas situaciones de violencia, pérdida de trabajos, pero el alquiler, el anticrético, todo hay que seguir pagándolo.
Entonces, bueno, la idea es tomar estas herramientas e ir pensando como operadores jurídicos, más allá de lo que nos pueda servir a nosotros personalmente, nosotros como operadores jurídicos, poder dar una respuesta con herramientas en la mano cuando alguien venga a plantearnos su problema. Esa es la idea de este taller. Entonces, yo creo que sería lo más conveniente continuar mañana con las herramientas. Me indicó Edgar que vamos a empezar una hora más tarde que hoy. No hay ningún problema, así pueden participar todos. Así que estaríamos empezando mañana, sería a las 17 horas de Bolivia, si no me equivoco. Edgar me confirmará. Sí, Porque yo además estoy ajá. como en otro horario. Estoy mirando el reloj para hacer la cuenta entre el horario de Ah, Bolivia. ya, Sí, sería a claro. las 10 Bueno, te horas de Bolivia. saluda a las... Sí, vamos a arrancar a Ecuador 6 para que más integrantes puedan estar, ¿no? ¿Verdad? Y podamos estar todos ahí para poder no perder el hilo de la información, distinguida Celeste. Perfecto, entonces sería Sería 19 horas de eh, Bolivia, 18 horas de... exactamente, exactamente, así es, así es, Perfecto. así es. Bueno, yo les quiero preguntar si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro en esta sesión, antes, para poder cerrarlo, antes de pasar a la sesión de mañana. Bueno, entiendo que en todo caso lo podremos ver también mañana o el miércoles o el jueves, así que, bueno, con estos temas ya, con los comentarios de ustedes y la introducción a las herramientas, ya hemos comenzado este taller, ya hemos avanzado bastante, les cuento que estoy muy contenta, es una propuesta nueva, muy, muy agradecida con CIDE y con el GIADH, y bueno, si no hay más dudas, nos podemos encontrar mañana entonces. Así es. Bueno, así es. Muchas gracias a todos por participar y esperamos mañana estar en sintonía, ¿no? Realmente muy, muy importante, ¿no? Estos temas que tal vez muchos topan otros temas como el trabajo, otros temas de crecimiento financiero, temas de salud, pero a veces no topan temas del ser humano, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué parte fundamental está pasando? ¿Qué sucede con el ser humano en casa? Por ejemplo, hay muchas personas que para adaptarse de antes todos los días se levantaba temprano al trabajo, estaba en su oficina y de un rato a otro te cambian el chip, dice no, no puedes salir y parece que los primeros 15 o 20 días estábamos de vacaciones aparentemente para muchos, pero después se vio la realidad, ¿no? Y entra ahí el tema de depresión, entra el tema de que ya el trabajo, hay más trabajo, hay menos trabajo, voy a perder. Y bueno, y viene más el trauma, ¿no? Las informaciones de la televisión, en fin, ¿no? Y esto es muy importante, veo que es interesante y creo que todos, me imagino que tienen una gran meditación, ¿no? Cómo manejar esta situación contra los seres humanos que somos nosotros. Bien, muchas gracias entonces. Que descansen todos, distinguida Celeste, muy amable. Esperamos el día de mañana entonces estar conectados. Excelente. Muchas gracias, buenas noches desde Ecuador. Hola, igual, gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego, que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana.